Pues ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Flip, dale la vuelta, donde hablamos de felicidad, liderazgo, integración y productividad en las organizaciones. Y hoy nuevamente estamos con el episodio número 3, y me acompañan Claudia Arellano, Memo Gómez, en este día de hoy para platicar de un tema que escogimos como el número 3, que es el liderazgo con las diferentes generaciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y estábamos platicando, ya para entrar luego al tema, bueno, de cuándo empezó ese tema de las generaciones, porque, bueno, para poner el contexto, vamos a hablar obviamente que en el mundo laboral, hoy en día por lo menos, puede haber hasta 4, 5, 6, no sé, generaciones distintas en una empresa, pero lo más común es que haya a lo mejor hasta 4 trabajando, que son los boomers, o baby boomers, que es la parte de los X, generación X, está la Y o millennial, y ya están también trabajando los generación Z o los centennials. Y decíamos aquí antes de entrar a la grabación, bueno, ¿y en qué momento empezamos a hablar de eso, ¿verdad? De boomers y millennials, y quién le puso nombre, ¿no? ¿Cómo decías eso? Hace rato comentaba eso, porque hasta hace unos años, pues todavía no se hablaba de este tema de generaciones y no tenían apodo las generaciones y todo. Y de repente, y sobre todo, esto empieza con los millennials. Sí. Y ahí empezamos ya como que a clasificar. A ver, y si tienes tantos años, entonces perteneces a esta generación. Y si tantos años. Y luego empieza a haber una especie de guerra que no existe entre generaciones. Las comparativas. Y los hay una guerra en redes sobre todo, yo creo, y que deberíamos... Eso es lo que hay que platicar. ¿En qué momento empezó esta, a lo mejor no guerra, pero este conflicto, confrontación? Competencia, ¿no? Confrontación entre generaciones y a criticarnos unos a otros, y eso obviamente no está ayudando, ¿no? Decíamos que veníamos, ¿de dónde viene esta historia? Claudia, mejor de mercadotecnia, decíamos, sí, ¿no? Definitivamente, buen día a todos, esperamos que tengan excelente semana. Sí, un tema también muy, muy interesante, liderazgo. Yo le llamaría un liderazgo intergeneracional. Justamente hoy se dice que estamos por lo menos 4 generaciones laboralmente activos, ¿verdad? Ya vienen por ahí otras generaciones empujando muy fuertes que se están hoy preparando en las universidades, pero justamente los baby boomers, ya dijimos, los generación XY, millennials y los centennials. Y sí, tiene una connotación, me parece, Memo, y respondiendo un poco a esto, que nace en una clasificación de target. O sea, ya los millennials con estas características que son sobresalientes en ellos, creativos, innovadores, que se empiezan a cuestionar y que también tienen que segmentar los mercados. Me parece que es por ahí. Y sí, en redes, pues es donde vemos más estas confrontaciones o discusiones, que finalmente la tarea para nosotros sería, oye, ¿cómo lideramos a estos equipos intergeneracionales, ¿no? O multigeneracionales. Y es que antes, cuando nos tocó nosotros nosotros somos generación X, si mal no recuerdo, que hay que definir esa parte, depende mucho, decíamos, del autor y del país y de muchas cosas, y de repente hay polémica de qué años son, a qué años son, pero más o menos, los baby boomer, aquí tengo un dato que son nacidos del 55 al 64, o sea, andan entre los 58, 67 años, ¿no? Por ahí. Los X son nacidos del 65 al 80, andamos entre los 42 y 57. Millennials son nacidos de 81 a 96, yo sé que varía según algunos libros, andan entre los 26 y 41 años, que luego hay mucha gente que luego ya no entiende esa parte, que los millennials más viejos ya son cuarentones. Claro, ya tienen 40 años. Y le siguen diciendo millennial al chavito que trae su Walkman, y es que es millennial, no, él ya no es millennial, él es centennial, o Z, o generación Z, ¿no? Ajá. Entonces ya no es un chavo barbón, gordito, pelón, un chavo pelón, gordito, con 3 chamacos, ese es un millennial ahora. Es un millennial todavía, sí. Entonces, y obviamente los generación Z, los centennials también que se les llama, nacidos del 97 a 2012, 90, tienen algunos entre 10 y 25 años. Por ahí están que los alfa, que son la que sigue, por eso siguen todavía en la escuela, quién sabe. Pues viene fuerte, se están preparando. Yo agregaría, porque todavía los tenemos en el campo laboral, los posguerra, o sea, aquella generación que hoy la generación del silencio, o la generación del silencio, que han aprendido es justamente una de las influencias más grandes que tenemos, que hoy son decanos, son mentores,
y que todavía están trabajando. Sí, gente arriba de 70. Estamos hablando de gente arriba de los 70, 75 años. Y muchos como asesores. Totalmente. Pues directores, el dueño del presidente del consejo de una empresa, correcto, el fundador de la empresa que sigue teniendo influencia en las organizaciones. Y de una manera más silenciosa, muy, muy enfocado a la calidad. Sí. Entonces, digo, también por ahí coincido contigo que dependerá de los autores, pero más o menos ahí andamos, en ahora, esas 4 o 5 generaciones y una sexta por así. Pero el problema de las generaciones, o donde se pone interesante esto, es que platicamos también eso antes de entrar aquí a la grabación, que antes no estábamos tan diferenciados las generaciones. O sea, los X, que fuimos los chavitos en su momento, que entramos a trabajar en una empresa, y estaban ahí los baby boomers, y estaban la anterior generación, pues más o menos... Pues tenemos nuestras diferencias, pero más o menos pues, nos parecíamos también mucho, ¿no? Sí, había un contexto general y había mucho esta parte del que el que entraba, pues calladito y aprender, ¿no? Pues, era, pues yo soy el nuevo y no cuestionabas. No cuestionabas y a mí díganme qué tengo que hacer y voy aquí aprendiendo, ¿no? Exacto. Era mucho este tema. Sí. Con los millennials cambia esta dinámica y es también por eso que se vuelve un poquito más ruda, digamos, la relación, porque el millennial, a raíz también de un mundo globalizado, una más información, obviamente tiene que ver con el cambio de la cultura, la tecnología, la apertura de información que empieza con el internet, que es lo que modifica realmente la cultura en muchos sentidos, la tecnología. Pues obviamente llega en una posición de decir, oye, es que yo pienso diferente, quiero hacerlo diferente y cuestiono diferente. Y pues obviamente a la generación pasada le empieza a incomodar, ¿no? Yo me imagino que viviste algo así en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo pasó esto, no? ¿Qué te acuerdas? Sí. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es esa riqueza precisamente que te va dando esa diversidad de estilos. Así es. O generaciones, como le queramos llamar. Uh-huh. Y aquí algo bien importante es que el líder, sea cual sea la generación a la que pertenezca, una de las cualidades que hablando de liderazgo y que es bien importante es la habilidad de adaptarse. Sí, de acuerdo. Entonces, un líder con esa habilidad de adaptación, pues lo importante es precisamente saber aprovechar precisamente esa diversidad que tiene de cultura. Me acuerdo mucho, inclusive una marca de autos muy famosa, oriental, que me tocó dirigir en algún tiempo. Me llamó mucho la atención un momento donde hizo un cambio drástico a su imagen, porque el target precisamente de esa marca eran los millennials en su momento, muy juvenil, muy fresca la marca, los diseños de los autos igual, muy deportivos, muy enfocados a eso. Y un día el presidente de esta marca nos dice en una reunión, ¿saben qué? A partir de tal fecha vamos a cambiar de imagen, y nos muestra una imagen totalmente diferente. Uh-huh. Más conservadora. De una manera totalmente autoritaria, supongo yo. Minimalista, de hecho, hasta elegante. Ya. Okay. Y entonces, pues todo mundo, ¿no? Se quedó así porque era un cambio drástico y lo empezaron a cuestionar. Oye, ¿por qué quieres cambiar si así nos está yendo muy bien? La gente está muy bien identificada con la imagen de esta marca. Y me acuerdo mucho que la respuesta de él fue precisamente porque para adaptarse. Esa gente que se identifica también es gente que está creciendo, está madurando, está cambiando, se está sofisticando también. Entonces, no voy a esperar a que nos vaya mal, a que ya empiecen a ver aburrida, que pase. No, vamos a hacer un cambio antes, ahorita que nos está yendo muy bien. Y fue un hitazo. Y es ahorita una de las agencias más bonitas, el diseño de esta es una de las agencias más bonitas en todo el país. Sí, tiene como, yo sí sé cuál es, la que tenía como, antes tenía como columpios de llantas. Ya díganlo. Y luego ya fue maderas y fue otro tipo de cosas. Muy elegante y todo. Entonces son ese tipo de cambios y es a lo que me refiero bueno, pues vamos a adaptarnos ya con todo esto. Sí, podemos decir, pues es la Mazda, era Mazda, ¿no? Es Mazda, sí. Fíjense que aquí, y esto que comenta Memo, totalmente de acuerdo, aquí el problema, y nos centramos en el liderazgo intergeneracional, el problema o el reto al que estamos enfrentándonos es cómo administrar y cómo gestionar a las personas que son de diferentes generaciones, porque, por ejemplo, tú hablas ahorita que llega con una idea y la implanta prácticamente
afortunadamente fue certera y funcionó y demás, pero ¿qué tal y si no? Hoy los líderes, de acuerdo a las generaciones, tenemos que saber comunicar. Y entonces las generaciones, al ser diferentes, inclusive de la misma generación, como personas desde luego somos diferentes, un líder tiene que estar para escuchar, Exacto. para saber cómo, tiene que conocer, primero tiene que conocerse a sí mismo, tiene que conocer sus limitaciones, qué puede, qué no puede, y después el tema del mensaje. O sea, el mensaje va a ser diferente para cada generación. ¿Estás de acuerdo? Fíjate o sea, que sí, y aparte, yo siempre comento esa parte en cuanto a los líderes, que los líderes, cuando empezó a llegar esta generación millennial y ahora los centennials, con ideas diferentes, con esta parte de mostrarte, no, es que el mundo es distinto, siempre hay esta idea, no, es que ellos tienen que adaptarse a la empresa, porque cuando nos tocó a nosotros, como X, eso hicimos, nos adaptamos a la empresa, pero el mundo cambió, y entonces el mensaje que dicen es que tienen que adaptarse a la empresa. No, la empresa tiene que adaptarse no a ellos, porque no es un tema de, me adapto a los chavos que van llegando, no, me adapto al mundo, porque la forma en que ellos te expresan lo que opinen, lo que piensan, no es porque ellos nada más lo digan porque así sí, es que el mundo así piensa. Tu mercado, tus clientes piensan igual que esos muchachos, que esos que están entrando. Entonces, tienes que adaptarte y tienes que aprovechar toda esa información y esos datos. Es valiosísimo, porque con esa información me están dando precisamente la información que necesito para adaptarme al mundo, como hizo Mazda, porque si no me adapto, me va a llevar, ¿no? Me va a cargar, la competencia me va a consumir o me voy a quedar obsoleto. Y vas a perder equipo de trabajo. Y pierdes gente. Talentoso. Y no va a querer entrar nuevas personas con nosotros, no hay cambio generacional, no va a haber nada de eso, tienes que adaptarte. Y es que es parte, es parte de lo que estábamos platicando, porque creo que equivocadamente se empezó, al empezar a marcar todas estas generaciones y sus diferencias, se empezó a generar una, no sé si llamarle competencia. Sí, un conflicto, una confrontación. Y hay una frase que dice, las comparativas son odiosas. Claro. Entonces, oye, pues a mí no me gusta que vengan y me digan, no, es que tú tienes esto y esto y esto y esto, y te comparan con, no, espérame, o sea, son estilos y cada quien tiene su estilo, y cada generación tendrá sus pros y sus contras, ventajas y desventajas, ¿no? Y creo que equivocadamente se ha hecho esa competencia en lugar de verlo, de hacerlo positivo. Sí, oye, potenciar claro, en un equipo de fútbol tienes a alguien que es muy hábil con las manos y reflejos y es tu portero. Claro. Y tienes a alguien que es muy hábil con los pies y para manejar, y a lo mejor lo tienes de delantero, me explico, o sea, es lo mismo en una organización. Claro. Tienes que aprovechar las habilidades de cada es. Y esa es tarea del líder. Así es. Totalmente. La tarea del líder es identificar ese potencial. Claro. O sea, lejos de señalar cuáles son, digamos, las áreas de oportunidad que lo decimos para hacerlo más bonito, es cómo lo crezco, cómo potencio una fortaleza que tiene esa generación, esa persona, ¿verdad? Porque los mejores equipos de trabajo, entre más distintos sean, mejor. Si todos son igualitos, pues ¿qué vas a tener de equipo? La diversidad siempre te va a dar mucho más riqueza. Y lo hemos aprendido a golpes, o sea, seamos pues claros y sinceros, nuestra generación, lo hemos aprendido, digo, en mi caso que me toca contratar personal, que me toca hacer esta negociación con el jefe, que es desde luego una generación. Sí, por lo menos X. Por lo menos X. Y bueno, pues le traes tirándole al boomer, ¿no? Sí, tirándole al boomer, por supuesto. Le traes un prospecto, un candidato millennials o centennial, ¿verdad? Entonces, no, le falta experiencia. Quiere venir a imponernos. ¿No? Sí. ¿Qué experiencia? ¿Qué quieres o sea, a ver, ¿sabes lo que quiere el puesto? ¿Sabes lo que se necesita? Y a veces los líderes no saben lo que quieren. No. O sea, no saben para qué están. Pero es problema del conflicto, es esta parte emocional de esta generación, me cae mal. Así entonces, como me cae mal la generación, por lo tanto, quiero a alguien diferente. Lo rechazo. Entonces, pues, ¿qué quieres? ¿Quieres alguien que sea joven, pero que parezca generación X o boomer? Exacto, ¿no? O que ya traiga el historial, ¿no? De experiencia. Inclusive los expertos, headhunters, ya mucha gente que está muy en el área de reclutamiento. Es lo que te recomiendan, te dicen, a ver, tráete gente y en tus entrevistas y en tus evaluaciones, pues tráete gente
que tenga actitud. Porque el tema de las habilidades, ese lo aprende. Claro. Le enseñas, lo capacitas, le muestras. Totalmente. Trae gente con actitud. Entonces, y esa es la gran diferencia. Entonces, se está cambiando también eso. Ya te recomiendan no enfocarte en el todo de la experiencia. Es también, a ver, ¿cuál es el estilo de la persona? ¿Qué más te puede aportar? Sí. Yo tal vez agregaría parte de las actitudes que desde luego es muy importante, es una de las características justamente de los liderazgos efectivos, Memo. Las aptitudes también, pero hay que saberlas medir. Sí. O sea, por eso existen una serie de evaluaciones, hay herramientas que te permiten medir aptitudes, porque la aptitud es lo que puedes hacer, es decir, ¿qué puedes tú aportar? Bueno, ya sé que puedes aportar esto. Yo a partir de aquí tengo que desarrollarte. Que es el plan de desarrollo, el plan de capacitación, y ya le doy herramientas a las personas para trabajar. Nuevamente tarea de líder. Pero lo que trae la persona es lo que tú debes de buscar. Sí, yo no tengo que buscar que alguien tenga esta experiencia. Necesito saber, a ver, ¿ya lograste esto? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué actitud? ¿Cuál es tu pasión? ¿Lo tienes bien identificado? ¿Qué herramientas? ¿Qué has aprendido? Y toda esa experiencia, porque llegan, o sea, las nuevas generaciones llegan con experiencia. Claro, muchas veces no lo saben explicar, pero ya pasaron por lo menos los últimos 4 o 5 años estudiando, que es un cúmulo de experiencias. No, y los que bueno, yo con mi equipo que trabajo mucha gente joven, que me gusta trabajar con gente de otras generaciones, aparte, algo que se pierden muchos líderes al no incorporar a gente joven, es esa energía. Yo soy un vampiro, ¿verdad? O sea, la verdad, claro. yo chupo energía de los jóvenes, por supuesto. me llenan, me enriquecen, me abren la mente, el convivir con gente más joven. A veces mantienes actualizado. Claro. Te forzas. No estamos en un podcast ahorita platicando si no conociera yo estar con gente joven. O sea, y aquí están, por ejemplo, gente joven, ¿no? Entonces, definitivamente, esa riqueza de lo nuevo es lo que se pierden muchos líderes por cerrarse a esta oportunidad. Y hay que también entender que hay deficiencias o hay ciertas limitantes o hay ciertas, ¿cómo decimos? A la oportunidad. Cosas que no son tan agradables de cada generación. Como no hay de la X, tenemos nuestros defectos. Como la Millennial tiene defectos, como la Centennial tiene defectos. Totalmente. Pero tienen cualidades. Entonces, ese es jugar con el equilibrio. Y como decías tú, Memo, compensarnos unos con otros. Porque donde está débil uno, te voy a decir ejemplos. Ahorita, tratando de hablar de generaciones. Yo creo que, en mi opinión, la generación Millennial también marcó un cambio generacional muy interesante. Y yo sí siento, oye, tienen 40 los más viejitos y ya están como que más entendiendo la onda, pero sí la sentí, era una gente más confundida. Yo sentía como que el milenio estaba un poquito de repente confundidón en lo que querían, y esa era parte de su debilidad, pero su cualidad fueron los que rompieron este mito de las 8 horas y de 20 horas trabajando. Oye, yo quiero algo más, quiero ser feliz, quiero equilibrio, quiero bienestar, quiero viajar. De cuestionar. Sí, quiero viajar, quiero conocer otras cosas. No quiero una carrera para siempre aquí. Entonces, el X y el boomer es, ¿cómo que no quieres hacer carrera aquí? ¿Cómo? O sea, porque para el boomer, sobre todo para el boomer, era el máximo logro en la vida era conseguir un buen empleo, era estabilidad, buscar estabilidad. Mantenerse, jubilarte. 40 años en una empresa era la medalla. Entre más años lleve en la empresa y si me jubilo de ahí. Era más exitoso. Ese era el palomita. Dice, o sea, 40 años ahí. ¿A qué hora había viajar? Mira, a eso las empresas le llamaban lealtad. Claro, es una ponerte la camiseta. Y es algo que ahora ya cambió también. Ya no existe esa lealtad. Ya sabes que es una persona a la que le vas a invertir, con la que vas a estar y todo. Y en cualquier momento se puede ir. Y no porque no esté a gusto, porque a lo mejor ya también su interés cambió, porque quiere irse a otro país a trabajar. Porque así es su perfil. Pero a lo mejor hay que llamarle diferente a las palabras. Si le llamamos lealtad y confundíamos lealtad como este compromiso moral con una empresa. Que a lo mejor, Pero lo había, pero a lo mejor lo sigue habiendo. Pero el compromiso ahora es temporal. Mi compromiso es en este momento y va a cambiar. Y asumir y planear y programarte que así es. Sí. Creo que desde ahí hay que cambiar y aceptar que el mundo cambió, porque igual que la gente que trabaja en empleado no es tan leal en el concepto que se entendía, exacto. El cliente tampoco, porque el cliente te compraba a ti como en una marca y se quedaba contigo y te compraba para siempre. El cliente cambia de producto
cada semana. Entonces, totalmente. por eso es lo que digo, tienes que entender al empleado y al colaborador, porque te va a decir también cómo es tu mercado y cómo es tu negocio ahora. Sí. Y ese es donde se pierden muchas veces. Y la generación Z, lo que yo siento, o lo que he explorado con esta generación, hay como todo, no puedes generalizar a todo el mundo, pero la veo una generación muy ansiosa. Ellos los veo con más claridad que los millennials. O sea, ellos sí, saben lo que quieren. Son chavos que yo tengo este objetivo en la vida, quiero lograr esto, quiero conseguir esto, pero no quieren esperar. Y son muy desesperados. Y son muy sensibles también. Sí, también. Son emotivamente, son muy, o emocionalmente, perdón, son muy sensibles. Estoy de acuerdo, tienen mucho más claridad, tienen muy claro hacia dónde quieren llegar. Se van a esforzar por hacerlo, lo están logrando, creo yo, y les molesta que algo se interponga, en esos objetivos. Y creo que ya estamos hablando hasta, porque los tenemos muy cerca. De nuestros hijos, sí, claro. Entonces ya nos fuimos por ahí. Definitivamente el líder, tenemos que estar abiertos, o sea, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, adaptarnos, no cerrarnos. Si queremos prosperar en esto de liderar equipos de trabajo, desarrollarlos, potenciarlos, no hay más, o sea, no hay vuelta, o nos adaptamos o morimos en el intento. Era un comentario que hacía en otra ocasión que lo platicábamos. Al final el tema del liderazgo es algo que nunca dejas de aprender. Así es. Nunca. Y esta es una prueba de eso. Te tienes que seguir adaptando y se van creando nuevos estilos y nuevas formas. Así es. Y yo agregaría, perdón, ahorita que comentas esto de aprender, que es clave, es un aspecto importante. Y también tenemos que desaprender, porque hemos aprendido muchas cosas que no las queremos dejar. Que ya no sirven. No sirven. Sí, lo que ya no sirve. Antes ya no va a funcionó funcionar ahorita. Ya no sirve. Y menos con las nuevas generaciones. Entonces, hay que aprender y en ese aprender hay que desaprender. Dejar atrás. Y yo creo que sería ahí para cerrar el programa esa parte. Precisamente yo creo que el resumen sería algo así. O sea, en nuestra época, cuando el X llegó con los boomers, en este mundo, lo que le funcionó al boomer y al anterior seguía funcionando. Sí. Entonces tenías que, oye, pues dime lo que funciona aquí para aprenderlo y aplicarlo. Sí. En este mundo que cambia tan rápido y es tan volátil e incierto, cuando llega la nueva generación, tenemos que aprovechar esa nueva información porque ya no funciona. Lo que yo hacía como X o lo que hacía el boomer, tal vez algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, hay que cuestionar si lo que yo sé sobre administrar mi negocio sigue funcionando o si aprovecho esta información. Y también hay que decir un mensaje también a los más chavos, también dejarse ayudar o abrirse también el millennial, el generación Z, tiene que abrirse también a escuchar. Y no también en el conflicto que estamos todos, abrirse a escuchar este comentario, tómalo, lo que te sirve, no sirve, pues lo desechas, pero no de entrada cerrarte tampoco a la información, porque la experiencia en algún punto, al menos, tal vez ya esté equivocado, no sirva, pero te sirve saber eso para ya no aplicarlo también, ¿verdad? También te sirve conocer cómo se funcionaban las cosas antes para tener un contexto general de la empresa y yo poder aplicar lo que yo sé ahora y trabajar en equipo. Y yo creo que también tiene que ver mucho el internet en el conflicto, o sea, necesitamos también dejar de estarnos discutiendo y los líderes tenemos esta tarea de integrar a las personas, de bajarle 2 rayitas o 3 rayitas a la discusión. A veces alentamos el mismo conflicto entre generaciones, ahí estamos asusando a los ahí están los millennials, ahí están los chavos, ahí están los viejitos, entonces dejar de hacer eso y realmente nosotros dar un mensaje de integración. Yo creo que eso es lo que tiene que ser hoy el líder con las generaciones. Totalmente. Como siempre, este tema da para más. Entonces habrá tercera, cuarta, quinta parte, no sé. De acuerdo. Pero por lo pronto aquí lo vamos a dejarle en este episodio. Y pues nuevamente, Claudia, Memo, muchas gracias a la gente que nos está escuchando. Y esto es Flip. Dale la vuelta, hablamos de felicidad, liderazgo, integración y productividad en las empresas. Hoy hablamos de las generaciones de liderazgo y estaremos hablando de estos temas más adelante. Gracias por escucharnos, ojalá puedan compartir y nuevamente nos vemos a la siguiente episodio.